Romanos capítulo 2 y versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios frente a Dios. Es el título. Y este texto es tremendamente importante. Este texto te dice a ti, y tú que me escuchas y no eres creyente, tómalo como si fuera el Señor, si fuera un diálogo contigo y con el Señor. El Señor te dice, porque esta es la palabra de Dios, la cual predicamos y honramos y respetamos y creemos y recomendamos. Mira lo que te dice estas palabras: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Estas son condiciones de las personas que no han creído en el Señor. Es ahí donde tú estás. Y yo sé que muchos hermanos predicadores, por el temor a decir la verdad, no la dicen y la guardan. Y entonces la persona realmente se llega a creer que él está bien con Dios. Si tú no has creído en el Señor, tú tienes un corazón endurecido, es decir, un corazón que no le entra nada, porque eso es causa, eso es una enfermedad, y esa enfermedad la produce el pecado, y el pecado es todas las cosas que tú has hecho y estás haciendo que no le agradan a Dios. Ese es el resultado, tu corazón endurecido. Dice, por tu corazón no arrepentido. Entonces el corazón necesita arrepentirse. Y cuando habla el corazón, está hablando el ser humano. El ser humano necesita arrepentirse. Por eso nosotros predicamos el evangelio de arrepentimiento, porque es el evangelio de la Biblia. Yo no te puedo dar salvación, ni puedo decir que tú eres salvo si tú no te has arrepentido, porque es una condición bíblica, arrepentido. Dice, el corazón no arrepentido atesora para ti mismo ira para el día de la ira. Es decir, tú estás guardando, acumulando, de la misma manera o cuidado sin más, porque ahora se hace difícil guardar dinero, pero en cambio tú estás atesorando, estás guardando, le estás dando valor a la ira. Y esa ira es el resultado del pecado nuestro. Entonces es lo que Dios siente, y por eso yo me atrevo a predicar con tanta valentía. Mientras algunos están predicando Dios es amor, yo estoy predicando que Dios es un Dios que está airado con el pecador y con su pecado. Y la única manera que Dios te ama a ti es cuando tú entregas tu vida al Señor. Porque el plan de Dios, ese amor que dice Juan 3:16, de tal manera que amó Dios al mundo. Es decir, Dios puso esa provisión de amor que dio a su Hijo, demostrando, ¿verdad?, para que nosotros veamos, el mundo vea que Dios no promete y no cumple, sino Dios demostró que nos ama, ¿verdad?, haciendo lo que tenía que hacer. Pero esto es condicional para que todo aquel que en Él crea. Entonces el amor de Dios está condicionado a la gente que cree. El que cree será salvo, más el que no cree es condenado. ¿Y en qué le beneficiará? En el día del juicio, cuando tú te pares frente a Dios, que es lo que dice el verso. En el día del juicio de Dios, ese día de ira, ¿verdad? Y de la revelación del justo juicio de Dios, ese día, ¿de qué te va a servir tú creerte que Dios te ama? Si tú no has creído en Dios, no te va a servir de nada, ni te va a aplicar en nada. Esto aplica, y escucha el verso, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tendrás que pararte frente a un Dios airado por tu pecado, y esa ira solo la calmó Cristo y la sangre de Cristo, que es lo que nos cubre de ese pecado que
has airado a Dios, y entonces si tú vas frente a Dios sin esos ingredientes, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Crees en Cristo y libra de esto. Dios te bendiga en este día.